Buenas noches, profesor. Soy el estudiante Andy Dylan Ramón Javier. El día de hoy, junto a mi grupo, vamos a abordar el tema del impacto de la reforma agraria implementada en el Perú en 1968 y en 1975, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Esta reforma fue un proceso trascendental que buscaba transformar la estructura y tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos peruanos, con la intención de redistribuir la tierra y el poder económico. Aproximadamente el gobierno expropió 9 millones de hectáreas, beneficiando alrededor de 370.000 familias, que era aproximadamente el 25% de la población rural. Las tierras expropiadas fueron entregadas principalmente a las cooperativas de campesinos y extrabajadores latifundios. Latifundios es tierra extensa que está por ser explotada, siendo las cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrícolas de interés social. Con esto se abarcaba el 76% del total de las comunidades. A lo largo de la exposición analizaremos los obstáculos surgidos durante la implementación de la reforma. Estos eventos no solo complicaron el proceso de la reforma, sino que también contribuyeron a la inestabilidad política de esa época. Mediante este análisis exploraremos cómo la reforma agraria afectó a la productividad y el crecimiento del sector agrícola en el Perú, identificando los factores influyentes en los resultados de esta disyuntiva. Seguido con esto, le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ana Mireya Tandochuco Villanueva y en este momento le voy a explicar sobre el aspecto político. La reforma agraria en el Perú enfrentó fuertes críticas desde diversos sectores, especialmente del lado de la derecha, debido a los conflictos de intereses y a la intervención estatal de la propiedad privada. La implementación deficiente y las promesas incumplidas por parte del Estado también contribuyeron a toda la desconfianza que se generó, ya que se otorgaban las tierras sin proporcionar los recursos necesarios para poder trabajarlas. Además, estas tensiones políticas y sociales generaron un clima de confrontación y violencia en algunas áreas rurales del país. Bueno, la mayoría provocando enfrentamientos entre los beneficiarios y los antiguos propietarios de estas tierras. Estas razones contribuyeron a una fuerte oposición política y social a la reforma agraria, creando un ambiente de confrontación que tuvo repercusiones en el desarrollo del Perú que siguieron años después. Le doy el paso a mi compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Edison Guzmán Tupiacamano. Le voy a hablar sobre el aspecto económico. La crisis económica global de 1929 afectó drásticamente la economía peruana, que estaba basada en la exportación de materias primas, especialmente el guano y el salitre. La recesión mundial redujo la demanda de estos productos, lo que obligó al Perú a adoptar el modelo de sustentación de importaciones, con el objetivo de desarrollar una industria nacional que reemplazará las importaciones extranjeras. Aunque la ICI promovió ciertos avances industriales en la década de los 1940, no logró establecer una industria sólida y sostenida. En la actualidad, el Perú aún enfrenta el desafío de diversificar su economía, que sigue dependiendo de gran medida de exportaciones de recursos naturales. Durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se implementó la reforma agraria, que expropió grandes latifundios y redistribuyó tierras a campesinos. Esta medida tenía como objetivo modernizar la agricultura y mejorar las condiciones de vida en el campo. Le doy el paso a mi compañero. Bueno, profesor, mi nombre es Miguel Ángel Nieto Atequipa. Bueno, voy a hablar sobre el desarrollo social. En el ámbito social, el Perú entre 1930 y 1990 experimentó un aumento significativo en las desigualdades, con reformas mal planificadas que prometían integración y justicia social, pero fracasaron rotundamente en mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los peruanos. La reforma agraria de Velasco Alvarado, que pretendía ser una solución al problema de la concentración en tierras en pocas manos, fue un fracaso, pues cuidado de una infraestructura adecuada y del apoyo necesario para para hacer que los campesinos pudieran aprovechar las tierras redistribuidas. Lejos de generar un campo más productivo y justo,
La reforma contribuyó al colapso del sector agrario y aumentó la pobreza en áreas rurales. Esto, a su vez, provocó una migración masiva hacia las ciudades, especialmente Lima, que creció de manera descontrolada. La expansión de los asentamientos informales en la capital exacerbó la pobreza urbana, mientras que la falta de empleo formal y servicios básicos en las áreas urbanas dejó a millones de peruanos en condiciones de marginalidad. Como conclusiones, entre 1930 y 1990, el Perú experimentó cambios significativos en la política, en la sociedad y en la economía. Asimismo, los gobiernos autoritarios y democráticos, las reformas sociales y económicas y los conflictos armados y sociales moldearon el país, aunque hubo un avance en la democracia, en la economía y en la política y en el desarrollo social, persistieron bastantes desafíos con la desigualdad y asimismo la corrupción y la violencia. Es necesario fortalecer, creo, la institucionalidad, promover la igualdad, fomentar la participación ciudadana y combatir así la corrupción. Solo así se puede consolidar el desarrollo y asegurar un futuro mejor para todos los peruanos.